Y entonces empecé a tomar decisiones distintas. De ahí, por ejemplo, me fui a la saladita, y estaba enfrente de una ola y dije, me tengo que clavar en la ola porque no, ni me va a matar esa ola de 1,5 metros. Entonces me clavé y me acuerdo que obviamente abrí los ojos en un segundo de ya la chingada, ya me morí. Y estaban ahí los pececitos, ni siquiera aquí en mis ojos, ¿sabes? Como ahí lejitos, bonitos, con los rayos del sol. Y me acuerdo de salir y decir que nunca se te olvide que cuando cruzas un miedo, el universo entero te abraza, porque la mayoría están en nuestra cabeza. Creciendo con Lupe García de Vinuesa. Lupe, bienvenida a Creciendo. Muchísimas gracias de invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Platícanos, tengo entendido que a los 25 años más o menos tuviste una crisis existencial, ¿no? Sí. Y leíste el libro de los 4 acuerdos y Ujú. fue pues, más o menos un parteaguas en tu vida. Ujú. ¿Por qué? Porque yo creo que principalmente porque fue el primer libro que de alguna manera me introdujo a lo que significa el ego. O sea, Ujú, toda mi vida como que yo creía que el ego es necesariamente, pues era una persona narcisista, egocéntrica, que habla de sí misma todo el tiempo, que todo, ¿no? Como que es yo, meme conmigo, ¿no? Entonces era como, pues los egocéntricos y el resto de los mortales, ¿no? ujú, Entonces leyendo ese libro, yo pienso que lo que más me impactó fue como empezar a tener estas pequeñas dosis de entender lo que es el ego y que es algo humano que todos tenemos ujú. y que es esa identificación, ¿no? O sea, una identidad falsa que le hemos llamado personalidad y que por lo tanto entonces termina siendo como una cárcel para evolucionar a nuestro ser verdadero, porque si no conocemos el ego, pues no estamos completamente identificados con esas etiquetas, creencias y expectativas de nuestro pasado, ¿no? Que nos Ujú. condicionan demasiado. Entonces, como que por eso, para mí, aunque había tenido otros pequeños fondos, como que se fue particularmente como revelador, porque pude como, me quitó o sea, me permitió darme cuenta que podía como abrir esa jaula, ¿no? Y ser algo más de lo que estaba como escrito. Me llama mucho la atención cuando a alguien le llama mucho la atención un libro, ¿no? Ese en particular no lo he leído, pero ya lo puse en Mm, mi bucket list. Pero vi justamente el tema de los 4 acuerdos, ¿no? Que dice, sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personal, no hagas suposiciones y haz siempre tu máximo esfuerzo, ¿no? ujú. Entonces me gusta estos conceptos que son como que muy, muy claros, que te ayuda a definiciones claras para lograr un objetivo en tu vida cotidiana, ¿no? Sí, y yo pienso que ya a lo largo, o sea, como que ahora que me dedico un poco a transmitir esto que me sucedió y que para mí significó tanto en un cambio en mi vida, y no en esta transformación de que me volví otra persona, sino principalmente en cómo me relaciono yo conmigo misma, Ujú, como esa crítica interior o esa ansiedad que vivía antes o insomnio, todo eso como que ha cesado, ¿no? En grande escala. Y pues eso obviamente me ha permitido vivir una vida nueva. Pero ujú. no es como que ni tuve que me dejé de llevar con mis papás y gente tóxica, no, cero esas cosas que además cada vez está más de moda. No fue como una transformación en sentido, sino una transformación que para mí fue mucho más profunda. Y justo creo que es eso lo que hizo la gran diferencia. El que yo creo que cuando hay mucha sabiduría en algo, puedes ponerlo en síntesis. Ujú. Y este cuate, al ser supuestamente como sabiduría tolteca, pues que era heredada, lo pone tan simple, porque además la letra es así, te lo chutas de verdad en una tarde si quieres, Ujú. y es como cosas muy profundas, muy claras puestas y muy para aplicarlas en el día a día. A mí en la última de hazlo siempre lo más que puedas, pues justo como que era lo que más toda la vida, de hecho, como que me pesó. Entonces fue la que menos me liberó, pero las otras tres, o sea, el impecable con las palabras, el primero, ¿cómo es? Dice, sé impecable con tus Mm, palabras, no te tomes nada personal, no hagas suposiciones y haz siempre tu máximo sí, esfuerzo. no te tomes nada personal. Esa y la impecable para mí fueron bestiales.
Dices que los miedos han sido tus mejores maestros o tus mayores maestros. Sí. ¿Por qué? Los miedos maestros los amo, te lo juro. Porque eso sí surgió de la manera más espontánea, pero ¿por qué me gusta? Porque pienso, o sea, sucedió de que yo cerré ese libro y tuve como un suspiro del alma. Esto fue, es que te lo juro que ese momento lo tengo tan clavado. Yo estaba en Tepoztlán, acostada en una bajadita muy típica de casa de mis abuelos. ¿Esto hace cuánto tiempo Eso en fue? el 2012, o sea, cuando iba a cumplir 22. Ajá. Entonces cierro el libro con un suspiro del alma y me corrían así las lágrimas, pero como de felicidad, de alivio. Ujú. Que yo dije, algo tiene que estar muy mal dentro de mí para que yo me haya aliviado tanto con unas letras, ¿sabes? Con un libro. Y yo Pero tú sabías que había algo dentro de ti o no. Ese es el tema o sea, mucha gente toca fondo después de venir de un periodo de ir en picada, de haber tenido como un momento, o sea, un trauma o un momento crisis o un divorcio o un alcoholismo o un divorcio de sus papás. Yo al haber crecido teniéndolo todo, o sea, como unos papás unidos, novios, amigas, viajes, yo cero creía que yo la estaba pasando mal. Entonces, por eso para mí fue tan revelador ese momento, porque me alivió el alma. Entonces dije, bolas, o sea, esta tonelada que me quitaron de encima tiene que hacer referencia a que hay algo en mí dentro, muy profundo, muy enterrado, de mucho dolor. Y tengo que ir hacia allá. Entonces, como que... Y todavía no sabías qué era. No, ni idea. Ok. Como que hoy ya lo puedo poner, porque además sí fue como, es que lo tengo todo, pero tengo un vacío muy grande. Y hoy sí me queda clarísimo que era pues porque me había perdido a mí, ¿sabes? Como que en este vivir, o sea, creo, y eso sí, de alguna manera, en ese momento medio lo veía. Yo sí luego pienso que la gente que tiene como crisis grandes, que desde chiquitos tuvieron a los papás separados y fue una separación caótica o lo que sea, pues tienen esta oportunidad de darse cuenta que están heridos Sí, antes, están más ¿no? trabajados. Ajá, justo, porque sí creo que cada vez más más bien en Occidente, estamos adoptando una sabiduría intrínseca de Oriente, que en donde ellos, por ejemplo, cuando yo llegué a Bali, me fui a un viaje a la India, ¿no? Pero en Bali fue donde me di cuenta de esto. Todas las casas están construidas con 3 escalones para arriba y 3 para abajo, ¿no? Y es porque ellos saben que en honrar las subidas y bajadas de la vida está la armonía. Hacen sus ofrendas para sus dioses altos y para sus demonios, porque saben que real, en honrar esos demonios es como se encuentra la armonía. En ver nuestros miedos e inseguridades es como encontramos ese equilibrio. Entonces, creo que los papás más sinceros y los que mejor lo están haciendo es los que aceptan o aceptamos que, oye, en verdad sí, yo quería tener hijos pues para que me hicieran feliz, o porque yo quería tener una familia grande, o porque yo quería la familia perfecta, pero todo es un yo meme conmigo, ¿sabes? Sí. No Sí, es sí, un me trabajo porque sé que yo fui tu portal de vida para que tú vivas tu vida y no me debes nada. A ver, digo, regresando un poquito a tu historia, ¿no? Y ahorita, yo creo que ahorita vamos a entrar a cada uno de esos temas. Tú identificas que tienes algo, ¿no? O sea, regresando Sí, sí, a sí. ese viaje A que estabas, ajá. lees el libro, de ahí, ¿qué haces? O sea, te das cuenta, pero sin saber bien qué, y cómo empieza tu camino exploratorio. A ver, hoy que lo puedo como ver un poquito todavía más claro, y yo siento que cada vez lo veré un poquito más claro porque antes era un poco confuso, que sí en isofacto dije, pues lo único que puedo hacer es hacer cosas distintas. Entonces me voy a abrir dentro de que siempre fui como muy curiosa, la psique humana desde chiquita, o sea, yo era una clavadaza, les hacía preguntas a mis papás que mis papás no saben ni cómo contestar. La profesora me mandó al final de la clase todo el curso porque no soportaba mi mirada, o sea, yo era muy analítica desde chiquita, ¿no? Entonces sí, pues antes de eso tenía como esta parte, pero como que para ese entonces yo cierro el y dije, pues lo único que sé es que lo que he hecho no me ha conducido a estar plena. Tengo que retarme a juntarme con gente distinta, leer filosofías distintas. Y entonces, literal, cerré ese libro, pasó Navidad y Año Nuevo con mi familia como siempre, y desde al día siguiente le llamé a una de mis mejores amigas y le dije, vámonos a Chiapas.
Nos íbamos a Chiapas una semana, pedíamos ride en la calle, nos íbamos en pecero. Entonces ahí empecé como a hacer cosas distintas y al final pues eso, tú lo sabes, ¿no? O sea, experiencias distintas te traen perspectivas distintas y pues vas conociendo más de ti. Empecé a leer diferentes autores, Jodorowsky, Eckhart Tolle, y entonces también pues empecé a entender mejor el ego. El ego, y por lo que hoy me dedico a esto, el tema del ego en todos esos primeros años me confundió tanto, creyendo que era algo en lo que le tenía que hacer guerra, porque sí es lo que nos trae el gran sufrimiento, Ujú. que entonces como que ahí me metí una torona a mí misma como 2 años. Ok. Entonces por eso luego dije, no, yo me quiero dedicar a que la gente entienda que su ego, sus miedos son sus mejores amigos, están ahí para enseñarles el camino de regreso a casa, no son en mal pedo, ¿no? Ujú. Y entonces empecé a tomar decisiones distintas. De ahí, por ejemplo, me fui a la saladita, y estaba enfrente de una ola y dije, me tengo que clavar en la ola, porque no, ni me va a matar esa ola de 1,5 metros. Entonces me clavé y me acuerdo que obviamente abrí los ojos en un segundo de ya la chingada, ya me morí. Y estaban ahí los pececitos, ni siquiera aquí en mis ojos, ¿sabes? Como ahí lejitos, bonitos, con los rayos del sol. Y me acuerdo de salir y decir que nunca se te olvide que cuando cruzas un miedo, el universo entero te abraza, porque la Ujú. mayoría están en nuestra cabeza. O sea, a menos que estés en África con un león atrás, que no ha comido ni siquiera, ¿no? La mayoría solamente son inventos de tu cabeza, que además están construidos en los miedos de tu entorno, en base a lo que tu familia puso como lo primero que era más valioso. En mi familia, que es una familia muy religiosa, pues los temas como morales y tal, de ser una niña buena, pues son de las creencias más limitantes que yo he tenido que trabajar, Sí. desde cómo yo lo viví, ¿no? Y otra parte que yo creo que nos afecta mucho, todo esto obviamente lo cuento desde mi perspectiva, Este, es que no, en Occidente, pues venimos de un background eh, de la iglesia, ¿no? De ser una sociedad judío-cristiana, donde el pecado se instaló y el pecado al final lo que hace es que toda esa sombra que es humana, ¿no? Que todos tenemos pensamientos, o sea, envidia, celos, eso es indeseable y vergonzoso y entonces lo tienes que esconder. Ujú. Y se hace una sombra gigante porque no puedes sanar porque es lo que debes de siempre mantener como abajo de la alfombra, ¿no? Sí. Entonces, como que yo viniendo de un contexto tan del bien y el mal, especialmente para mí eso fue como muy revelador. O sea, llegar a una cultura en la India y ver toda esta parte como de, no, honra tu sombra. Pero a ver, ahí me desvié. No, o sea, yo creo que, o sea, vas en el camino, digo, nada más un comentario a lo que estás diciendo. Hay diferentes culturas, ¿no? En todo el mundo, yo creo que no es nada más de Occidente. Por ejemplo, los japoneses, pues igual, ¿no? O sea, todo es la familia y honrar a tu familia y todo lo que haces por tu familia y casi, casi, o sea, buscar tener una identidad propia es cómo te atreves, ¿no? Sí, sí, sí. Y culturalmente es lo que vas aprendiendo. Yo creo que pues es parte de lo que pasa, ¿no? Tú vas aprendiendo algo de tu familia, es el patrón y dices, pues esto es lo que debe ser, hasta que de repente pues llegas o enfrentas un miedo o una realización o de repente tu familia nuclear se vuelve tu pareja con tus hijos y te empiezas a dar cuenta que pues no necesariamente y a lo mejor eso con la comunicación con tu pareja, que lo que tú aprendiste y lo que tú viviste no necesariamente es el deber ser, ¿no? Y te vas dando cuenta. Yo lo que pienso es que, en efecto, o sea, todos tenemos como cierto condicionamiento y valores, ¿no? Y al final, al ser seres humanos, que esto ya es todavía más personal, por eso no lo hablo tanto, pero bueno, sí creo que la mayoría de las personas, aunque no seamos practicantes, creemos que hay algo más que no Ujú. vemos, ¿no? Entonces yo lo que pienso es que al llegar a esta vida, que nos separamos de esa fuente y que es algo como imperceptible, es donde se crea ese vacío, ¿no? Y que ese vacío, nada más en esa reconexión trascendental, es donde la podemos volver a como conectar. Es donde nos identificamos con la forma, que al final ese es el ego, ¿no? Ujú. Nos vamos por la apariencia de las formas y entonces creemos que todo lo que es una verdad absoluta es lo que yo puedo tocar. Entonces yo pienso que las relaciones
Y por eso yo creo que, o sea, a lo que quería llegar es como, en el momento en que llegamos, nos desconectamos de esa fuente, entonces somos como seres espirituales que no, o sea, no tienen ese cuerpo, que se meten a un cuerpo y a un mundo de formas. Entonces, como que la vida nos regala las relaciones para que en esa identificación que tenemos con nuestra identidad, que es ese ego, como creemos que todo lo visual es lo que es la verdad, entonces nos regala la vida, las relaciones para hacer visible como nuestro mundo interno, Ujú. ¿no? Nos regala, a ver, o sea, como lo suelo explicar, y esto ya en mis cursos, ¿no? Pero es como todos tenemos un cassette dentro, ¿no? De cómo vemos la vida. Y en nuestras 3 dimensiones, mente, cuerpo y emociones, depende yo qué piense de mí, y todo esto estás de acuerdo que es algo invisible, ¿no? Ujú. Depende yo qué piense de mí. Yo de chiquita me etiqueté, me compré la etiqueta de eres mala para el colegio, ¿no? Entonces, si yo me compro, yo soy mala estudiante, entonces, en pocas palabras, me creo, soy tonta. Entonces, en la siguiente dimensión es mente, emociones, cuerpo. En la siguiente, entonces me siento como una tonta. Y luego ya es el cuerpo, que es la parte material que podemos ver. Y entonces llego a la junta de trabajo para mi entrevista y digo puras tonterías. Entonces, ¿qué se hace realidad? Que pues mi creencia eh, es real. Ujú. Cuando en verdad, o sea, si entendemos que lo que crea la realidad que vemos con nuestros ojos externos es nada más el reflejo, el espejo de nuestro mundo interno, recobramos el poder. Nos volvemos a ser dueños y creadores de nuestra vida. Siempre la estamos creando desde un lugar muy inconsciente, desde nuestros patrones y heridas, pero cuando vamos llevando como o sea, llevando este entendimiento de ser los creadores de nuestra vida, ya la creamos con conciencia. Ujú. Y creo que además el tema que pasa ahora es como, está de moda ser espirituales. En California me fui a vivir antes de Miami a California y hasta hay banda que se dicen llamar a sí mismos The Woke People, que es como, ¿qué güey? No mames, o sea, no despiertas y te mantienes despierto. El despertar es cada instante, en no identificarte con tu ego. De hecho, algo que te quería contar era que gran parte de mi tocar fondo, como yo había tenido esta vida privilegiada, fue que también ya iba a cumplir 25. Y Ujú. como mis papás me habían tenido a los 25, bueno, mi mamá a los 23, mi papá a los 25, yo había nacido a los 9 meses, 10 días de que habían consumado su matrimonio. Entonces tú Ajá. imagínate hasta el tuétano del matrimonio donde yo estaba metida. Entonces, literal, pues ellos están empezando a ser pareja, ya tienen una hija ahí en medio de los dos. Entonces, ese es tipo nuestro condicionamiento, que es que no, o sea, sí, es una familia unida y amorosa y perfecta a los ojos, pero pues esas dinámicas, ¿no? En donde tú naces en una familia con todas estas cosas privilegiadas, pero naces a los 9 meses, cuando apenas se están conociendo. Entonces, simplemente el orden. Yo una de mis primeras terapias, cuando ya me empecé a dar cuenta de esto, me dijo, dibuja tu familia. Y entonces dibujé papá, mamá, arriba, y luego Lupe, Guillermo, Santiago, Andrés, Rafa, Isa, en Ujú. orden, ¿no? Y me dice, ¿sí de verdad ocupas ese lugar? Y yo, mocos. O sea, de verdad no pude hablar, yo creo que en un minuto, yo no. Y me dice, ¿dónde estás? Y yo en medio de mis papás, un poco más abajo, no, por lo menos no estoy en medio, Ajá. y encima de mis hermanos. Y de hecho me dicen mamá Lupe. Y entonces empecé a trabajar este lugar de dónde, qué rol ocupas en tu familia, qué número de hijo, qué número de hermano eres, qué papeles te compraste que no te corresponden. Entonces todo eso es el ir sanando, ¿no? Pero te quería contar todo esto porque, sí, porque aunque yo ahorita ya haya tenido como este proceso y me sepa estos conceptos y tal, practicarlo es una cosa del día a día. ¿Por qué? Porque Sí. seguimos en este cuerpo físico que nos hace creer y nos lleva rápidamente hasta a esta ilusión de creer que lo que es tangible es lo que importa, cuando en verdad nuestro mundo interno es lo que crea todo lo de afuera. Y ese despertar es en cada instante de desidentificarte con las formas y habitar la presencia de tu ser, que en una forma no es nada y a la vez es todo. Y por eso o sea, por eso nuestras relaciones son ese reflejo. Y fíjate que yo creo que, o sea, ante cualquier situación, es como este tema, o sea, ahorita hablabas del tema de despertar, ¿no? Digo que yo sí creo que mucho la parte espiritual durante la pandemia
hubo momentos de mayor reflexión, de soledad y demás, que te pones a pensar y a reflexionar de muchas cosas que a lo mejor estando del tingo al tango por todos lados no lo hacíamos antes, ¿no? Y eso pues ha hecho que la gente busque más hacia adentro y a buscar diferentes alternativas espirituales o en la religión o leer o prácticas de lo que sea, ¿no? De yoga, de lo que pueda hacer. Em, y está este poder de manifestar que yo sí lo creo, ¿no? O sea, como dices, pues normalmente la gente estamos el 90% de nuestro tiempo repitiendo las mismas cosas de lo que hacemos todos los días, ¿no? O más del 90%. Entonces, pues, ¿cómo vas a cambiar si estás pensando los mismos pensamientos, si estás haciendo exactamente lo mismo y Justo. demás? Y tú tienes el poder en tu interior de buscar ser una persona distinta, siendo feliz independientemente del pasado que hayas tenido, ¿no? Totalmente. Y por eso, en hace ratito que me decías de la India, como en ese momento que yo dije, tengo que hacer cosas diferentes. Y entonces cuando me clavé en esa ola fue como sin yo saberlo, como inicié como nueva forma, o sea, bueno, no sé si forma de ser, pero algo como habitual en mí de perseguir mis miedos. Luego ya vino la India, que fue como mi más grande miedo, como ahí sí fue la ola más grande, porque ¿estás de acuerdo que lo que más luego miedo nos da, aunque a veces no lo hagamos consciente, es la incertidumbre? Sí, ¿Por qué? 100%. ¿Por qué? Porque justo lo que acabas de decir. O sea, la certidumbre es esos 96,000 o 70,000, ya siempre se me olvida, pero mismos pensamientos que tenemos en un día, ¿no? Ujú, Y meditar por eso nos ayuda, ¿no? Para ir a ese poco porcentaje de desprogramarnos. Esto lo dice mucho Joe Dispenza. sí, Este, entonces, cuando yo hice ese gran miedo, porque la incertidumbre nos da, o sea, nos reta demasiado porque nuestro cuerpo, aunque no somos nosotros, o sea, en esencia, ¿no? Vivimos en él, el cuerpo en cómo funciona, es como yo no quiero que me duela, yo estoy muy cómodo y me siento mucho más familiar en chance el estrés o la angustia de mi infancia. Entonces tenemos todos adicción emocional, ¿no? Entonces, ujú, si yo me llevo al presente, que es meditar, incomodo un chingo a las hormonas de mi cuerpo porque es como, ¿dónde está? O sea, segrega mi líquido y la química que me gusta. sí, Entonces, cuando yo me voy a la India, que era, uno, yo me quería casar ya. Yo estaba enamoradísima, clarísima que Sergio era el hombre de mi vida y le dije, yo no me quiero ir a la India, o sea, yo me quiero casar antes de irnos porque vengo pues de esta familia como más tradicional y yo también era como, yo sí quiero hacer una vida con él. Y si no, o sea, si los dos lo tenemos claro, ¿qué más da que lo hagamos antes, aunque sea en un jardín, yo y él? Y entonces dije, yo me quiero casar. Y me dijo, o sea, es que ni quiero, ni me interesa, ni lo voy a hacer. ujú, Entonces cortamos y luego yo en la noche me quedé pensando, creo que hasta con mi papá. Son eso mi papá, bueno, mis papás siempre han sido como muy respetuosos de ante todo respetar nuestra libertad y en eso los admiro profundamente. Entonces me dijo mi papá como, o sea, gorda, no lo entiendo, como tú quieres estar con él. Sí. Y él tienes clarísimo que te quieres casar con él. Y yo, sí. Y me dice, entonces estás nada más como controlando. O sea, porque si tú te quieres ir y te quieres ir al viaje, entonces como que él diciéndome eso, yo capté y dije, a ver, yo nunca le pregunté a Sergio. Y cómo luego pues tomamos decisiones sin indagar y tener una comunicación más clara. Yo nunca le dije a Sergio si él ya quería hacer una vida conmigo, como que pues mi palabra era casar, ¿no? Pero a sí, mí con que me hubiera dicho quiero hacer una vida contigo me bastaba. claro. Y yo, ¿nos podemos ver para qué? Nos va a doler mucho más. Y yo, no, me urge hablar contigo. Nos vimos y yo, a ver, si tú quieres hacer una vida conmigo y simplemente lo único que es como que necesitas tiempo para ver si luego ya quieres formalizarlo, me voy. También no me quiero anular a mí. Ujú, Pero si para ti es un viaje más, porque además yo le llevo 3 años, tiene 24, o sea, tenía 24 en ese entonces y yo 27, sí. Pero si para ti puede ser que es un viaje, una experiencia y está padrísimo, pues es válido, pero entonces yo no quiero hacer ese viaje porque es un viaje de 6 meses a la India con mochilas, como dejar nuestros trabajos, dejar toda nuestra seguridad. Y me dijo como, no, obvio, o sea, sería muy raro que no. O sea, obviamente quiero hacer una vida contigo. Entonces ya nos fuimos a ese viaje, pero era
Pues yo, uno, de ser mamalupe. Entonces tú imagínate al grado que era el control en mi vida. Irme a itinerario cero. O sea, volamos a Mumbai y no teníamos ni idea qué iba a pasar, pero ni dónde íbamos a dormir la primera noche. Ajá. Y así 6 meses, ¿no? Yo ahí solté y dije, ok, si me voy, entonces genuinamente suelto la idea de casarme. Como si me caso en 3 años o no me caso, vamos a hacer una vida juntos. Ya luego la vida, una amiga se moría de la risa porque le digo, güey, cuando sueltas pescas, porque Ajá. estando allá un día escondida se fue en un tuk-tuk y nos comprometimos en el viaje, pero yo ya había como soltado esa idea, ¿no? Y esa como, al final cuando forzamos las cosas estamos como en contractura y nada sale, ¿no? Y yo sí tuve esta como, gracias a mi papá me ayudó a decir, güey, ese es un güey que me encanta y si yo como que esforzo a que nos casemos, al final te apuesto que hubiéramos cortado, ¿sabes? Por un miedo, por miedo y no soltar ese miedo, ¿no? Es que luego la otra persona lo que resulta es que te defiende sobre un tema en particular. Y pues, a mí me pasaba igual, ¿no? Con algún tema particular con mis hijos grandes y demás, pues, yo como que era el sobreprotector, ¿no? Y cuando me caso con Marcela, mi esposa, yo decía, me puede decir de lo que sea, pero no me puede decir de mis hijos, ¿no? Ok. Aunque tuviera razón, yo automáticamente me bloqueaba, ¿no? Ujú. Y después me dijo, es que estás defendido del tema, ¿no? Porque ya de lo que sea te pones como pantera, Ajá, ¿no? ajá, ajá. Y después me di cuenta y dije, pues tiene razón, ¿no? Y ya, pues como que pasó el tiempo y ella también lo que optó es como decir, pues no voy a tocar este tema porque genera Sí, como que cierta fricción y como que en el momento que lo dejó de, como que se quita esa energía sí, sí, y fluye mucho mejor las cosas, ¿no? totalmente, pero lo tienes que como ver, ¿no? Sí, O sea, como que los dos lo tienes que apreciarlo. identificar Ajá, y sí, ajá. Pero si no, y no. liberar, porque si no, Sí, te quedas clavado con el tema. pero es que ahí está. O sea, esa es la gran parte de la que para mí hoy es como mi bandera de vida, ¿no? Que de verdad no nos damos cuenta cómo solamente en ver, ¿sabes? En reconocer se disipa o sea, ¿sabes? Es cuando transformamos las cosas. O sea, si yo digo, o sea, si yo no verbalizo que tengo miedo de irme a la India o que tengo miedo de la ola o yo sigo, bueno, en la ola es más difícil, ¿no? Pero si yo no verbalizo, por ejemplo, de novios hubo una segunda ola en Cicatela que Sergio me dijo, métete, métete. Me estaba insistiendo tanto y no se estaba dando cuenta del pánico que yo le tengo al mar. Y esas sí eran de pinche 5 metros. Entonces a mí me temblaban las patitas. Y yo decía, este güey neta no está entendiendo el terror que tengo. Y yo, va, me clavo yo y tú le escribes una carta diciéndole a tu papá algo que te dolió de chiquito. No, si quieres no te metas. Obvio, ¿sabes? Entonces, los míos emocionales son mucho más difíciles de calar, pero si en ese momento Sergio y yo ni habíamos platicado nada de su papá, pero todos tenemos algo que pudiéramos decirle a Sí, nuestro sí, papá, ¿no? sí. Lo que no nos damos cuenta es que solo en verbalizarlo, o sea, la vida entera lo único que quiere es reconocimiento. Si yo en el momento en que verbalizo tengo miedo de expresar mis emociones con mi papá, deja de ser miedo. La negación es más miedo. La aceptación de tengo miedo, ahí transformas todo al amor, ¿sabes? Y ahí es donde se empieza a disipar esa energía. Sí, sí, si platicas inclusive algo incómodo que traes adentro atorado, aunque no se lo digas a la persona, o sea, si yo llego Ujú. contigo y te platico, oye, pues fíjate que con fulanito traigo esto y atorado y bla, 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 te liberas. Cañón, Ujú. cañón. O con tu mismo amigo o amiga que traes algo atorado y no lo mencionas, no puedes estar. Yo que soy muy sensible, yo Sí, no puedo estar. sí, 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 definitivamente. No, te quería terminar de contar de que en la India, para mí el gran regalo de la India fue Vipassana, que fue la La meditación. meditación. Que eso pienso que es lo que hoy en esta velocidad de vida y que yo ahora con bebés me vuelvo a dar cuenta cómo nos cuesta pausar, fue como lo que, o sea, como lo mencionabas tú, no sé si tú has leído a Joe Dispenza, o sea, esta Sí, parte que decías de los pensamientos real, si no buscamos esos momentos como de quietud para estar presentes, no podemos como cambiar nuestra vida, punto, ¿no? 100%. Y ahorita, justamente, mientras estabas hablando, es curioso, ¿no? O sea, esa parte de lo que decimos del número de pensamientos o demás, yo por eso, ahorita, este momento para mí
el podcast y las pláticas que tengo con gente que ha tenido diferentes experiencias es algo padrísimo, porque literal, semana con semana voy aprendiendo nuevos conceptos y la recomendación de un libro y te llama mucho la atención, o sea, nuevos conceptos que en la vida cotidiana, en el día a día de cuando te despiertas con esos pensamientos que pudieras tener, te va cambiando ese chip. Sí, Entonces te sí, vas sí, sí. transformando en una persona distinta. Y yo creo que pues es lo padre también para los que nos ven o nos escuchan, este espacio justamente que no es algo, no es algo banal, ¿no? Es algo Sí. realmente de un aprendizaje y de experiencias reales que ha tenido gente como es tu caso, ¿no? Sí, sí, sí. Y que yo pienso que mucha gente lo puede hacer desde un lugar de no genuina curiosidad e interés, y entonces no aprendes ni madres, Ujú. ¿no? Pero si eres una persona que te gusta aprender, literal puedes suponer, como dices, toda tu transformación. Sí, totalmente, totalmente. Este, Y la meditación, o sea, la práctica de Vipassana, em, pues se basa en ver las cosas tal como son, ujú. ¿no? Es lo que entiendo. Sí, o sea, para mí, Sergio y yo cero íbamos como en la búsqueda de algo espiritual, pero conocimos en esos primeros 3 meses de la India a personas por casualidad, ¿no? Con una vibra tan especial que resultaba que todas ellas habían hecho Vipassana, que dijimos, oye, pues tenemos que hacer, ahora que estamos teniendo este tiempo, tenemos que hacerlo. Ujú, No entiendes lo que es ese lugar. Y para mí, o sea, como que ese fue mi segundo gran miedo, ¿no? O sea, yo estaba afirmando, me voy a quedar aquí 10 días porque es un retiro de 10 días, 11 horas meditando, meditas 1 hora, sales 15 minutos, no puedes ni estirarte, ni rezar, ni hacer yoga para que no le atribuyas lo que experimentas a nada de tus filosofías. Sergio me decía, ¿por qué estás nerviosa si no vamos a entrar 10 días a meditar? Y yo, güey, ¿sabes lo que va a hacer? Entrar a estar con mi cabeza en silencio. No puedes ni ver a los ojos, escribir, leer. Estoy aterrada. Y en el segundo día, así, en un desayunador con 100 personas, 50 hombres y mujeres, 50 hombres y mujeres, solamente se escuchaban cucharas. Y yo decía, no mames, la obra de teatro que tengo en mi cabeza. O sea, y la cantidad de personajes, y llevo 2 días sin hablar con nadie. Estamos locos, o estoy loca. Pero yo sabía que me iba a encontrar con eso, ¿no? Pero ahí fue la primera vez que pude como darme cuenta que, pues yo era, o sea, mi verdadera esencia es quien ve esa, no soy esa plática, ¿no? ujú. Soy ese espectador que ve esa. Entonces, al final termina siendo eso la meditación, que te vas dando cuenta que tú eres ese espectador o ese director de orquesta y todos los demás personajes y el victimista y el artista, no sé qué están ahí, pero no eres tú eso, ¿no? Sí, Y como que sí creo que mucha gente en la meditación o sea, piensan que es dejar la muerte en blanco y no, es nada más como no clavarte. identificarte en ninguno de esos Y como vete como un papeles. observador, Ajá, más que nada. Oye, Paulina, mi hija, se fue hace poquito, igualito, aquí en México, no en la India, al de Valle, por Valle de Bravo. ujú, Sí, no. se fue 10 días al retiro este de silencio, ¿no? Nunca se había ido de un fin de semana. Entonces, y me platica, o sea, que fue una experiencia increíble, ¿no? Pero que el primer día, o sea, dice, me estaba volviendo loca, me dice, me estaba volviendo loca porque dije, ¿cómo puede ser que yo haya pagado por esto? Y dice, llevo, o sea, un día, medio día meditando y todavía me faltan 9 días y Pero estuvo en medio ese de 10, no, porque ese de 10 no pagas. de, Chance era otro. bueno, supongo que pagó, no sé si no pagó o cómo fue el rollo, pero se Pero fue sí 10 sé. días, o Ah, sea, se entonces sí fue sé 10 ese, días, sí o es sea, ese. sí fue Sí 10 es ese. días. Para que la aceptaran fue todo un proceso porque se había tratado y No, demás y se esto, atasca, se atasca. y fue a ese, y pues, bueno, le digo, ahora sí que fue una experiencia padrísima para ella y pues sí le cambió mucho su chip, ¿no? Pero como dice ella, o sea, como que llegas ahí y dices, ¿qué coño hago aquí? O sea, es como si, sí, me quiero meter al infierno, pero a la vez es la herramienta más poderosa. O sea, yo es el regalo del alma que más recomiendo a la gente si puede. No si puede, porque nunca va a tener esos 10 días. O sea, de hecho hay una tipa que ya iba cada año, una inglesa, que dijo, mi esposo tiene que ir. Y como nunca podía, porque él era el CEO de una empresa, no, ella dijo, yo me ocupo, o sea, yo contrato una nani con mi sueldo, yo me ocupo de los hijos y de tu chamba para que tú te vayas 10 días.
hoy en día lleva la empresa 30 años, dando los 30 días que ya son allá de vacaciones, más 10 para que todos vayan a Vipassana. Te cambia la vida. ¿Por qué? Porque nunca tienes ese nivel de claridad y de silencio dentro. Y lo que más te enseña es la ecuanimidad. Es como eh, el dejar ser las cosas, ¿no? Y no reaccionar. Entonces, Sí. como, obviamente te duele la espalda de 1 hora estar sentada y decir como, el tiempo que tenga que estar. Entonces, desarrollas esa como habilidad o herramienta de vida para aceptar las cosas como son. Y Ujú. obviamente lo puedes desaprender así si no. Sí, sí, pues como todo, si no Ujú, practicas, pues ujú, sí, sí, sí. se te va haciendo guango el músculo, ¿no? Ujú, sí. Oye, ahora sí platícanos de la locura como la voz de tu corazón. Pues la locura, que no me acuerdo quién alguna vez me dijo, o sea, porque yo ya traía esa onda, me dijo, no, es que además lo cura, Ujú, ¿no? Entonces, para mí es eso que cura, ¿no? Esa voz sabia de nuestro corazón. Y para mí es muy importante siempre mencionarla y por eso se llama Lúlalo, mi cuenta, bueno, la empresa, porque al final creo que si algo hemos hecho como mal, como seres humanos, es como dar nuestro poder a el psicólogo, el profesor, el sacerdote. Entonces, como que estamos desempoderados, ¿no? ujú, Y creo que además si te dedicas a temas como de guía, coach, mentor, lo que sea, si no te estás como siempre en este diálogo honesto contigo, de que te dedicas a eso por tu propio dolor y por tu propio proceso, puedes caer en esta parte del ego de tú sentir que estás por encima ujú, o el otro darte su poder de que sin ti no puedes sanar, ¿no? Y al final para mí la locura es, o sea, todos los locos son esos valientes que tienen la valentía de dejar el camino del deber ser para seguir el camino del ser. Y que a la fuerza para dejar el deber ser de lo que se espera, de donde vas a recibir el amor, la aceptación, la palmadita en la espalda, es en el deber ser. Si ujú. te sales de ahí y escuchas a tu corazón y eres auténtico, va a haber un chingo de mí. O sea, si te quieres recriar y quieres vivir una vida tuya y tu verdad más grande, que al final son tus sueños más grandes, pues es un camino de 1000 miedos Sí. y de los más grandes, ¿no? Y yo como los veo es como siempre son primero los miedos personales que son pues tus inseguridades, tus cosas, luego es el miedo de aceptar que mi pareja es mi reflejo o eso que me choca de mi hijo. O sea, de verdad saber que lo que te choca, te checa, es de valientes, ¿no? Ujú, Y es muchas pistas y eso es como tus miedos en cuanto a sociedad y entorno. Y luego ya están los miedos globales, que es como persigue tus sueños. Y esa fue como la última parte de mi trabajo, que saliendo de Vipassana, tuve una catarsis de que, aunque había tenido el trabajo de mis sueños, después, como me había creído que era tonta, me eché 7 años de carrera. Ya que la acabé y le debía mi vida a mis papás por hacer la tesis 1000 veces, me contraté. Yo dije, yo voy a contratarme en el mejor despacho y literal fui a tocar timbre. En el primero me dijeron, literal, te hubiera contratado y más que veniste, no sé qué, pero me acabo de romper la mano y bla, bla, y vamos a quitar estos proyectos. Fui al segundo, me contrataron. Trabajo de mis sueños, decoré las casas más mamonas de México sin ningún budget y en ese año ahorré para irme a la India. ujú. Entonces, imagínate haber tenido ese sueño de trabajo y que me siga apasionando la arquitectura de interiores. Salí de Vipassana y por esa como limpieza mental, tuve una catarsis en el primer café con Sergio de llegando a Edimburgo, que íbamos a ir a hacer la maestría él, me voy a dedicar a un tema de desarrollo humano que toda la vida he querido, pero nunca me había atrevido. Y entonces ahí hice un curso de coaching y ya, o sea, trabajé como arquitecta para pagarme esto y fue como mi miedo de perseguir mis sueños, como los miedos más grandes. O sea, el día que puse mi primer video grabado en el parque que me sudaba, pero hasta lo que no puede sudar, o sea, no entiendes mi pánico y que ya estaba trabajando como arquitecta, les renuncié, por ejemplo, que les dije, quiero medio tiempo porque ahora quiero ser coach de desarrollo personal. Me hicieron una fiesta, me pidieron que lo coachara toda la empresa y como que luego nos damos cuenta que hablar de nuestros miedos y hablar de nuestros sueños, pues todo el mundo empatiza y todo el mundo quiere que vivas esa locura que es pues el camino no trilla, ¿sabes? Como, sí, el camino que no todos lo caminan. Sí. Oye, ahorita estabas comentando justamente de la recrianza, ¿no? Ujú, Y tienes un concepto que habla de la recrianza a partir de la crianza, ¿no? ujú, De tus hijos. ¿Qué nos ujú. puedes platicar al respecto? Como que para mí, de mi tocar fondo, o sea, como que en mi tocar fondo, para mí empezó ese proceso de recrianza. Y para mí el proceso de recrianza muchísimo es guiarnos por nuestros miedos. Y como te decía, como que están los miedos,
O sea, por ejemplo, ahora estoy acabando mi audiolibro, que es mi mismo como curso en línea y lo que llevo haciendo toda la vida, porque es lo que más me ha ayudado de todo lo que he aprendido, leído, etcétera, como puesto en un lugar de herramientas. Ujú, Entonces, curar el pasado, conectar el presente, crear el futuro. Y en cada una de ellas hay una parte de recrianza, ¿no? En el que curar el pasado es mucho autoamor y es recriarme en cómo me hablo a mí misma, saber que la voz interna no es la mía, es la de mi mamá o la de mi papá. Entonces irla cambiando a este lugar amoroso donde soy compasiva, abrazo mis miedos, sé que mis emociones bajas me están nada más guiando. O sea, esa envidia no la siento por el buzo que bajó 40 metros porque me vale madre si no está en mí, pero sí del que escribió el libro porque yo está en mí escribir un libro y cosas así. En ujú, la segunda te recrías, o sea, para mí te recrías en esa espejo de tus relaciones, en tener el coraje y la valentía de decir eso que, o sea, en esta crisis de todo lo que son mis relaciones con mi cuerpo o con mi pareja o con mis hijos, me está hablando de algo no resuelto en mí ujú, y me recrío desde ese lugar en una disciplina amorosa. Entonces, recriarme en pareja, recriarme criando. Entonces, mi hijo no es que es el más berrinchudo o rebelde o dónde está la parte donde yo no estoy dejándome ser para que él sea quien es, ¿no? Y ir teniendo como este diálogo más honesto de cómo en la crisis con nuestros hijos o recriarme con el dinero o recriarme con y por último, recriarme en la parte de autoliderazgo. La de en medio es autonomía, como recuperar tu poder. Y autoliderazgo es eso, como vivir tu mayor verdad, que es como deja de hacerte pato, que tus sueños, o sea, o que los sueños son para algunos, ¿no? Todos ujú. tenemos un sueño, todos tenemos algo que decir, todo está dicho, pero desde tu energía, tu historia, de dónde vienes y lo que más te gusta sea ver videojuegos. De verdad que ahí está la lana, la plenitud y toma acción, ¿no? Como que toma acción con fe, porque esa fe es el que, pues, aunque creo que no, todavía no me la creo, pero de todas maneras tomo acción y renuncio a la arquitectura para dedicarme a esto y en mi vida me hubiera imaginado que en 10 años después estaría hablando de esto que me apasiona aquí, ¿no? Y Sí, así. Ujú. sí, que te digo, es complicado. O sea, yo creo que lo que dices es muy profundo. O sea, la parte de identificar justamente, primero identificar cuáles son los miedos, ¿no? Y esa recrianza de cómo lo debes de tomar y definitivamente el concepto que dices de o te checa o te choca, pasa muchísimo, ¿no? O sea, muchas veces los patrones, el típico que nos decían los papás de chicos, no, esto no estás de acuerdo, no te parece y demás, cuando seas grande lo vas a entender y en el momento te retuerces de que dices, no, yo para nada, yo voy a educar a mis hijos diferente y demás, Ujú, y tienes a tus hijos y haces exactamente lo mismo, ujú, que lo ves bien o al revés, o es algo que dices definitivamente no lo voy a hacer y te vas al lado opuesto, ¿no? ujú. Em, pero sí son conceptos en el cual vivimos en una sociedad que todo lo, o sea, cómo aparentan las cosas, ¿no? O las creencias que tenemos, que estamos como en un stage de cine de el deber ser, Sí, ¿no? no, O pues es sea, que muy todo, cañón. todo lo que debe de ser en todos los sentidos, ¿no? Desde cuál es el lugar de la mujer, el hombre, digo, ha venido cambiando afortunadamente, pero particularmente en Latinoamérica y en México siempre, o sea, es muy común, ¿no? Oye, pues el hombre tiene que ser el que contribuya, haga esto, el otro, la mujer, los hijos, y te cambias un poquito de eso y va cambiando paradigmas, ¿no? Y con la sociedad, pues toda la parte de las diferentes creencias y lo que vas aprendiendo, ¿no? Sí. En todos los sentidos. Y es muy interesante cuando te empiezas a cuestionar esas cosas, ¿no? Ahí Eh, está, pero es que ahí está. En solamente ese cuestionamiento vas dejando que se disipen esos miedos. Porque en pocas palabras lo que acabas de decir es, como yo lo explico en los cursos, es como tu ego es como tú llegas a esa familia y te dan la lista desde que naces. Esto sí, esto no. Esto debe ser, esto no debe ser. Y entonces en base a eso se construye el molde en el que tú tienes que entrar. Y es un moldecito de galleta.
Ujú. Y entonces ahí te identificas tu identidad con esas etiquetas de eres una niña buena, haces así, te comportas así, tarararara. Estas etiquetas que hacen tu persona, tu personalidad es tu falsa identidad, construyen también tus creencias y expectativas. Entonces, perseguir los miedos es ir cuestionando todo eso que te has creído de ti, que la mayoría no es verdad, ni tus creencias, ni... Y entonces, obviamente, y eso es lo que yo más recomiendo, desde que obviamente llevemos esa plática a nuestra locura, a nuestro ser auténtico y que nadie se crea nada hasta que lo lleve a sí mismo. Y si le hace sentido es que era suyo, yo Ujú. nada más, todos somos espejo, es como cuestionar todo eso. Y entonces yo sí recomiendo que se vayan primero a las creencias más trascendentales, que hay creencias morales, hay creencias en cuanto a nuestro cuerpo físico, de cómo se debe de ver, hay creencias de todo, ¿no? Intelectuales, cómo debes de trabajar, cuántas horas. Es como, güey, no tienes que trabajar 8 horas, ni siquiera 12 horas chance para ver a tus hijos el domingo. ¿Sabes? Sí. Como ir equilibrando eso. Y entonces ahí vas desmoronando todo lo que te has tragado, que no tiene que ser así, y lo vas llevando a tu locura, del deber ser al ser, ¿no? Que es tu ser verdadero. Pero pues obviamente son miles de triggers de mieditos, 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 mieditos. No, y la comparativa que tienes con la sociedad, o sea, de entrada tu familia, ¿no? O sea, tú ves a tu papá y automáticamente te comparas, ¿no? Sí, Oye, pues él a tal edad era tal, sí, tal, tal y tal, ¿no? sí. Es lo que dicen, pues depende en la sociedad en la que vivas. Y esto no me acuerdo, igual, de un libro que leí hace poquito, que justamente dice, o sea, en búsqueda de la felicidad de las cosas que buscas, dices, pues si eres un gerente, pues te comparas con Sí. el de arriba, ¿no? Ajá. El supervisor de los gerentes. Y ese cuate con el director general, Ujú, ¿no? ujú. Y el millonario, pues aspira al billonario, ¿no? O Ajá. sea, siempre como... Y tienes esos patrones de cuáles son las figuras y con qué te comparas y demás, que no necesariamente, pues, es lo que te va a dar la felicidad, ¿no? Sí, que para Pero... mí mucho como de la conclusión es mucho de esto de cuestionar todos esos etiquetas que me he creído de mí, como Ujú. soy tonta, no manches, hay miles de tipos de inteligencias y no mames lo chingona que soy. Para otras cosas, hoy por ejemplo hago mis videos y cuando en mi vida me pude aprender nada de memoria, tienes que ver mis resúmenes, son como de niña de 2 años de primaria con colorines y entonces puedo echarme una plática o una clase padrísima y han pasado 7 años de que emprendí y me he dado cuenta que es que literal es la manera que más me funciona, ¿no? Es como tenemos que ir explorándonos, ¿no? Y conociéndonos. Entonces, para mí es muchísimo de tirar todas esas creencias que nos hemos autoimpuesto. Yo sí creo que gran parte de nuestro éxito en la vida es cada vez ser más espontáneos y auténticos. O Ujú. sea, conforme más vemos a nuestro cuerpo que en cualquier contexto puede ser más espontáneo, está menos atado. Sí, Y yo creo que esa espontaneidad la vamos viendo como diciendo, nadie me dicta por dónde, ¿sabes? Como, sí, entrevisté a Yulene Galera, que ay, es lo máximo. habla de unos conceptos muy similares de lo que nos estás platicando, visto desde la rebeldía. Y Ujú, lo que ella dice es de, pues, todo el mundo se imagina al rebelde como el cuate terrible, ¿no? ujú. Pero dice, no, o sea, un rebelde con causa, pues es cuestionarte el por qué y demás y buscar esa autenticidad que estás mencionando, ¿no? Sí, totalmente. Y que entonces dices, oye, a ver, mi papá vivió hace 30 años. Entonces, obviamente, mucho de lo que hace, o sea, romper es mucho más difícil que mantenerte. Sí. Y al final, lo que no nos damos cuenta es que hay mucho más dolor en mantenerte que en romper, Ujú. porque la paga en romper o sea, es inmencionable, ¿no? O sea, no tiene medida Sí, ser más tú. sí, sí, sí. ¿Dónde y cómo te ves en 10 años? Me veo en 10 años, o sea, ahora lo que tengo muy como clavado y pues algo muy personal es como tengo muchísimas creencias limitantes en cuanto al dinero Ujú. y sí creo que la riqueza monetaria puede ser un vehículo sagrado para impactar vidas en muy positivo. Entonces, como que estoy trabajando mucho eso y me veo siendo una persona económicamente libre
con una empresa grande, pagando a la gente, o sea, Justo. no justo, Más de lo... ajá, o sea, como con esa, o sea, sí creo que vivimos en una sociedad donde no compensamos lo que la gente le mete y entonces por eso la gente nos inspira. Entonces me veo como teniendo una empresa muy chingona en ese aspecto y ojalá viviendo más pegado a la naturaleza. O sea, estamos viendo de a ver si nos vamos o a Valle de Bravo o a Asturias o algo así. Ay, qué padre. Sí. O sea, sí has pensado que regresar acá a México. Mi esposo Valle no quiere, entonces por A ahora ver a está más dónde. Asturias. Ajá. Muy bien, muy Sí. bien. Si te quedara un año de vida con salud, ¿qué harías durante ese año? Solo viajar. Pero eso sí es lo que más quiero y o sea, sí es algo que lo traigo muy ahí. Pero me gustaría solo viajar en familia. Qué padre. Pues yo creo que son conceptos súper interesantes. Me encantaría en un futuro tener otro rato para seguir platicando de más de estos conceptos y más enfocado también a la parte de la familia, platicar más a profundidad todo este concepto de la crianza y de nuestros hijos y cómo le inculcamos también estos pensamientos a nuestra familia. Porque yo creo que también sucede mucho que estamos en una situación que, si no le quieres llamar despertar o como le quieras llamar, alguna madurez, que no quiere decir que todo mundo lo tenga, pero sí a cierta edad, pues lo vas adquiriendo, ¿no? Y cómo puedes ir educando a tus hijos para que tengan esa libertad y que vayan encontrando estos caminos de lo que sea, ¿no? Em, que justo lo que estabas mencionando hace rato es curioso, ¿no? O sea, la vida de puberto y demás y pues, pasa, ¿no? Yo lo veo justamente con mi hijo Juan Pablo, que tiene 15 años, que pues ya empieza con las salidas y esto y demás, y que dices, "Iris, o sea, ahí estuvimos, ahí hicimos, ahí Y da deshicimos". tanto nervio porque dices, güey, o sea, me las sé todas. Exacto, exacto. Yo con Germán, mi hijo me decía, no, pues es que tú, Él es el grande. el grande, ¿no? Ajá. Y le digo, no, yo no soy parámetro. Te digo que como me casé Ujú. chiquitito y demás, yo era como Pancho López, ¿no? Yo me robé el coche a los 9 años, ¿Tú qué me- número eres? Te de, dijo. somos dos mamás, soy Ok, el segundo. el segundo, ok. Pero Pero sí has bueno, visto esos videos sí, sí, del sí, sí, primer sí, hijo sí, y todo sí. así. Y el segundo, güey, sale el tobogán todo lleno de mierda. Y el tercero, la mamá Sí, dándole el helado, ¿no? sí. Oye, pues padrísimo. ¿Tus redes dónde te podemos encontrar? En lulalo.oficial, Instagram principalmente. Y ya Buenísimo. con eso, pero gracias, me encantó. Pues te agradezco Gracias. mucho, Lupe. Estuvo padrísima la plática. A mí también me encantó y me encantaría profundizar más de lo de recriarme creando, porque sí creo que a los que somos papás es como Sí, un lugar muy padre y que a mí lo que acabas de mencionar como de tus hijos adultos, pienso que luego todo lo de crianza siempre lo llevamos a niños chiquitos, sí, cuando en verdad como que podemos recuperar o mejorar o profundizar muchísimo nuestra relación. Inclusive mi abuela de casi 90 años con mi papá, si ella quiere abrir su mente a saber que cualquier conflicto que hay está en ella, ¿no? O sea, sí, no es 100% sí. responsable, ¿no? Pero sí creo que con hijos adolescentes es muy padre el cómo podemos mirar nuestros temas en ellos. Sí, sí, Ujú. totalmente. Pues Mil, muchas mil gracias. gracias, mil gracias.